Buenas noches, Rabino. Muy buenas noches a todos. Buenas noches con todos. A Jaime Rubén, a Lucila, a todos, a Kelita, que se la había saludado. Acá está Pesque, que va a saludar a todos, va a decir hola. Saluda, Pesque. Es no la última, pero es una de las últimas clases que una nena de 2 años los va a saludar. Porque dentro de 2 o 3 clases los va a saludar una nena de 3 años. Ojo, ¿Qué querés? ¿Voy el Seide? Quiere ir a la casa de la Bobe y el Zaire. Hola, Pesquele, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Mirá, acá está la Bobby también. Hacele con la mano. Hacele con la mano. No tenés auriculares. Bueno, a todos muy buenas noches. Ahí saludan todos. Ves que está saludando, que se va. Y trucos de la tecnología que a veces complica. Buenas noches a todos. A todos, Kodestov. Esperamos 2 minutitos más. Los amigos de Facebook también. Y voy a esperar un minuto para poder dedicar esta clase a alguien, pero esperamos un minutito más. ¿Está Mara? ¿Bien, Mara? No, muy mal, Mara. Todavía Buenas noches, Fabián. no escucha. Está María Celia. Ahora sí, Mara. Bienvenida. Buenas noches, Fabián. Que estés muy bien. Gracias, Aarón. Bienvenido, María Celia, Mara, Rubén Díaz. Todavía no. Mara, qué bueno verte y verte entera y verte bien ahí. Así que una alegría enorme que te reincorpores a las clases, que hace varias largas no estabas. Muchas gracias. Bien, un segundo, que voy a bajar el volumen de mi celular, que no moleste. Ahí está. Rubén Darío, que está viajando en micro. ¿De dónde a dónde viajás? ¿Estás sentado en la silla de un micro? Contame. Bueno, a tener que habilitar el micrófono, si no lo escribís, no importa. Se ve que viajás en micro, está buenísimo esto, que ahí cada uno puede estar en el país que esté, en la ciudad que está, y de la forma que pueda. Vos estás en un micro viajando, y en un micro de larga distancia, o media distancia, pero son estos sillones especiales. A María Celia un abrazo. Fabián, El amigo Anderson. Me pidió Marita que le permitas ingresar, que no. Muy bien. Un minuto más y empiezo. Seguramente está Nomi Tobe en el Facebook, que siempre está, y debe haber algunos más un montón de gente en diferido que lo mira. Ariel Bar, Mercedes. A todos acá dentro de la casa no está muy fresco, pero está un poco fresco, así que voy a abrigarme un poquito. Se te ve el pipic. Sí, señor, se ve. Lo vi, pero ya era tarde. Lo vi, pero era tarde. Marita Alonso. Ya es temprano. Buenas noches, Rabino. Buenas noches, hice lío con el chaleco. Es de fácil ponérselo, puso una mano bien y la otra torcida. Por eso no entraba, por eso se vio el pipic. Ahora sí. Gracias, Eduardo. Roberto. Hola. Un abrazo a los dos, porque seguramente se suma en cualquier momento a la compañera. Sí, a ver, ya viene. Claro que sí. Prueba Ariel con Bar, cachos. un gustazo. Y a todos, un abrazo. Vuelvo a repetir, algunos recuerdo que quiénes son, algunos no. De algunos tengo el teléfono, de otros no. Yo les voy a pasar acá mi teléfono para que me manden un WhatsApp. 54 11 4
992-9577. Perdón, Fabián. Marita Alonso quiere que la admitas. No, no lo puedo meter. Con la contraseña entra sola. Tiene que poner la contraseña como figura, 1967. Sí, sí. Bueno, me vuelvo a llamar. No hay más sala de espera. Yo no puedo. No puedo, no. Comento nuevamente y a Samsung le damos la bienvenida. Hay una decisión en Zoom que es transmitir sin contraseña, entonces exige sala de espera, o transmitir sin sala de espera, entonces exige contraseña. El sistema necesita de una norma de seguridad. Yo preferiría que con ninguna de las dos, pero si saco la contraseña, tengo que admitir a cada uno. Y si pongo la contraseña, tiene que poner la contraseña, que es el año de nacimiento mío, 1967, 1967. Es el único, lo que antes, cuando Roberto, Jorge, mis padres empezaron en tiempos inmemoriales con el Zoom y mis clases, era con la contraseña. Después lo cambiamos y intentando cambiar, intentando mejorar para simplificárselos, pero entonces ahí entró Marita. Se me complicaba a mí que tenía que estar pendiente de quién entra, quién sale, de admitir, no admitir, y la verdad que prefiero evitarme esa complicación a mí y que ustedes pongan contraseña 1967, año glorioso en la humanidad. Por otros motivos más importantes que mi nacimiento, ¿no? Bien. Seguramente por algún motivo que desconozco, no mi Tobe, que siempre, quienes tienen que enviarme un mensaje a lo que escribí, aquellos que no conozco, que no tengo yo el teléfono privado de ellos para poder incluirlos en actividades. Yo no sé si tengo el de Rubén, si tengo el de Richard, el de Ariel Bar. Entonces les pido que me manden un WhatsApp a mi privado para que los pueda incluir en la lista y puedan participar de actividades y la difusión de lo que hacemos. Sí, que lo podamos incluir de alguna forma. Bueno, a todos, muy buenas noches. A los amigos de Facebook también. Hoy es un día particular por varias cosas. No le conté a mis padres. Hoy me llamó Silvia, que mi papá y mi mamá se van a acordar mucho más, y Jaime Rubén tal vez también, y no mi Toby sin duda. Silvia, que fue la esposa de Mario Calter. Mario Calter, que colorado, gordo, que no tenía cuello, un muy buen muchacho, 10 años más grande que yo, con una vida muy particular, que hace 20 años estaba en pareja con Silvia, hoy a la mañana murió. Tuvo una neumonía que no fue tratada, sobrepeso muy, muy grande, un montón de complejidades, y aparentemente a la mañana le faltó el aire y Silvia le abrió las ventanas y murió durmiendo. Así que valga esta clase en memoria de Mario Calter, Sigeronol Ibrahá, por sobre todo un gordo bueno, un buen tipo, un tipo puro, un tipo sano, ingenuo en algunas cosas, pero por sobre todo muy, muy bueno, y que quería aprender judaísmo y que todo le importaba. Y quiero agregar algo, yo lo habré llamado en los últimos 5 años 2 veces, y él me habrá llamado religiosamente cada 15 días pidiéndome disculpas, que no me llamó antes, que no me saludó para Pesas, que no estaba en Shavuot, que planificaba venir a Mendoza, que cómo está cada uno de mi familia, cómo está Pesque. Cada vez que llamaba preguntaba, ¿cómo están tus padres? ¿Están bien? ¿Cómo está Roberto, Rebeca? Con nombre y apellido, con nombre. Así que valga la clase en memoria de Mario Calter, Sigeronor Ibrahá, que debía tener más o menos
70 años, un año más, un año menos, que trabajaba de mashgiach. Lo contrató un señor ortodoxo, supervisaba una panificadora kosher. Él decía que trabajaba de mashgiach, que es parecido, pero no es lo mismo. De supervisor, nos reíamos un poco de él y con él. No lo decía con gracia, al principio lo decía porque era lo que él trabajaba de Mashiach, pero fue un gran hombre. Y la verdad que mañana entiendo que lo entierran en el cementerio de Berazategui a las 9:10 de la mañana. Y bueno, vaya esta clase en memoria de él. Nunca entré a una clase porque la tecnología era demasiado compleja para él y para Silvia. Nunca se lo propusieron, se lo dije 10.000 veces, le mandé todos los links, nunca entraron, pero la verdad que valga la clase en memoria de Mario Kalter, Zichrono Libraja. Para muchos de mis amigos Tortuguita, porque no tenía cuello, era el sobrenombre o el gordo Kalter. En segundo lugar, hoy es Rosh Hodesh, es comienzo de mes. El mes de Nisan entró en el último día, el día 30 de Nisan, el mes de Pesaj, y el miércoles, hoy miércoles, porque martes a la noche comienza el día miércoles al anochecer en la tradición judía, el día 30 de los meses que tienen 30 días, el día 30 y el primero del mes siguiente son comienzos de mes. Sí, yo lo expliqué ya, el día 30 de Nisan y el mes siguiente es el mes de Iyar. El mes de Iyar en la tradición judía hasta hace muy poco era un mes poco trascendente en cuanto a festividades, salvo el Lag BaOmer, el 33 del Omer, del cual voy a hablar en 2 semanas. No tenía ningún festejo y la historia hizo que recordemos los 2 eventos, probablemente 2 de los 10 eventos más importantes del pueblo judío en los últimos 2000 años, y probablemente 2 de los 5 o de los 10, que son la Shoah, el Holocausto, del cual voy a hablar hoy, y porque fue Yom HaShoah hace muy poquito, que es en Nisan, no es en Iyar, así que está mal lo que dije. Y en el mes de Iyar, la celebración de Yom Ha'atzmaut, del Día de la Independencia del Estado de Israel, que hasta el año 48 lamentablemente no existió, y que gracias a Dios hoy existe después del 48 y que con mucho orgullo celebramos. Se convirtió en un mes altamente festivo y trascendente, lo que en historia judía, ahí está, hasta hace bastante poco, era un mes de poca trascendencia. Y voy a hablar de Yom Ha'atzmaut la semana entrante o la próxima, simplemente la próxima seguramente, y simplemente contar que para una mayoría muy importante, no una enorme mayoría, para una mayoría muy importante del pueblo judío, el Estado de Israel es una bendición, el Estado de Israel es un desafío, el Estado de Israel fue un sueño, y el Estado de Israel, con todas las contradicciones y problemas y quejas o opiniones o críticas que podemos tener muchos, es una bendición y es una maravilla. Para una parte absolutamente importante del pueblo judío, no mayoritaria, pero no 2.000 personas, que integran lamentablemente los grupos que siempre se tocan y que son lo mismo, que es la izquierda y la derecha en los extremos, que son exactamente iguales. Tenemos en un extremo de la izquierda que lo que se llama en general linke, que son la izquierda más extrema, que históricamente fue o sigue siendo en algunos casos, no en todos, antisionista, y una ultraderecha ortodoxa, no minoritaria, no me refiero a que son el 45% del pueblo judío, me refiero a que no son 2.500 tontos que andan por el mundo, ni los de izquierda ni los de derecha, con la diferencia que los de izquierda se asimilan y dejan de ser judíos, y los de derecha tienen más hijos y son
supuestamente más judíos o judíos igual, pero para una mayoría importante, no hablo de enorme mayoría, el pueblo judío, bienvenida Yamila, que hace un montón no estabas, una alegría, a Carmen y a todos, y a Susana, a Marita, a Omar. Y para una mayoría del pueblo judío es una enorme bendición y un enorme desafío, lleno de complejidades de las cuales hablé 1000 veces y volveré a hablar desde otro lado el martes que viene. Y la pregunta es, ¿qué es Shoah? ¿Qué diferencia hay con Holocausto? ¿O qué es Holocausto? ¿Qué es Shoah? Y de alguna forma, porque es único, y yo agregué en el Facebook algo que no está en el flyer, si se puede repetir. Primero a nivel histórico, y yo sé que la mayoría de los que están aquí lo saben, pero como yo parto de la base de invitar a todo el mundo a participar del Zoom, o que cualquiera pueda ver el Facebook de estas clases, parto de lo más básico y más simple. El pueblo judío desde hace 3000 años vivimos en las diásporas. ¿Qué son las diásporas? Cualquier lugar que no es Israel. La diáspora no comenzó en el año 70 con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El pueblo judío vivimos en la diáspora realmente comprobado hace 2600, 2700 años. A nivel anecdótico, y no soy un historiador ni tengo argumentos, pero en la ciudad de Roma, de Toledo, el norte de África, y lo que se llama el Mare Magnum o el Mare Nostrum, que es el Mediterráneo, gran parte del Mediterráneo, desde tiempos viejísimos, tuvo judíos en todas las costas del Mediterráneo, porque los judíos y los fenicios fuimos, entre otros, los transmisores de un abecedario y de la navegación y el comercio en todo el mundo conocido, el Mediterráneo. No llegaban a las costas de Nueva York, ¿está bien? Ni a Río de Janeiro, ni a Buenos Aires, ni a Montevideo, ni a Mar del Plata, ni a la China, ni a la India en esa época. Por lo menos no demostrado. Pero sí iban a lo largo del Mediterráneo, que no era poco, ¿sí? Y desde esa época hay una diáspora en el mundo judío. En el año 70, con la destrucción del segundo templo, se termina cualquier aspiración de tener un reino judío, para entender que se vive en la diáspora, aspiración que es destrozada del todo en el año 135, en la rebelión de Bar Kokhba, que tanto escuchan, que yo les doy la importancia que tiene en la historia judía, y de alguna forma el pueblo judío comienza a vivir mayoritariamente las diásporas. Diásporas en todo lugar fuera de Israel, y no entro en algo polémico, complejo, que es definir cuáles son los límites de Israel. Pero claramente, Damasco no es Israel, el Cairo no es Israel, Nueva York no es Israel, Atenas no es Israel y Babilonia no era Israel. Para evitar discusiones de si los límites son así, son así, son así o son así. Desde esa época los judíos vivimos en las diásporas. El antisemitismo, como lo conocemos hoy, y en Yedad hay un curso de 7 clases sobre antisemitismo, es viejísimo. La primer fuente y texto sobre antisemitismo clásico con algún manejo de cómo funciona hoy los prejuicios, y es un libro maestro y genial, es el libro de Esther, el libro de Esther, sobre el cual tendré que grabar un curso en Yedad también. Habla de un antisemitismo clásico, donde como yo le tomo bronca a Mercedes, y Mercedes es marplatense, todos los marplatenses son malos. Esté justificado o no mi opinión sobre Mercedes, todos los que son oriundos de Mar del Plata son malas personas porque Mercedes es de Mar del Plata. Esto es lo que llamamos generalización, el prejuicio. Como un amigo mío, como el que me vendió la casa, es homosexual y me estafó, todos los homosexuales son estafadores.
En realidad, gran parte de este prejuicio es previo. Yo ya lo tengo en la cabeza y estoy buscando el homosexual estafador para demostrar que homosexual es igual a estafador. Es una justificación de un prejuicio que se retroalimenta cuando encuentro que hay un homosexual que es estafador y lo voy a encontrar. Y voy a encontrar un judío amarrete y voy a encontrar un africano que tiene un olor feo porque no usa desodorante y voy a encontrar un chileno que es maleducado, entonces los chilenos son tontos y maleducados. Voy a encontrar a alguien que justifica ese prejuicio y que retroalimenta el prejuicio previo con el cual yo me encontré con Mercedes. Los marplatenses son bobos. Si yo sé eso, estoy esperando el error de Mercedes para reafirmar mi prejuicio de que los marplatenses son tontos. Sesgo de confirmación. Acá me dicen cómo se llama esto. Es parte del concepto del prejuicio. Los judíos Pedile vivimos en la disculpa ahora a diáspora. Mercedes. Los judíos durante 2000 años fuimos parte de un montón de sociedades, en tanto en cuanto esas sociedades nos permitían ser parte, porque en alguna época las sociedades eran exclusivas, las sociedades no permitían ingresar al que no era igual, entonces vivíamos juntos pero separados. No estoy hablando del gueto de la Edad Media, estoy hablando de un concepto social cuando en ciertas sociedades se empezó a dar permiso y a igualar, empezó cierta convivencia entre todos los grupos sociales, por ejemplo, los judíos. Un ejemplo de esto es este sistema feudal. El sistema feudal, para participar del sistema feudal, siendo el rey, el señor feudal o el vasallo, había que jurar en nombre de la cruz. Como los judíos no jurábamos en nombre de la cruz, estábamos afuera del sistema feudal. Como estábamos afuera del sistema feudal, recibíamos todas las obligaciones y castigos del sistema feudal, pero ningún beneficio que el sistema feudal le brindaba al señor o al vasallo. Y por supuesto, al ser diferentes y rechazar el sistema, éramos marginados y perseguidos. Esto ocurrió durante gran parte de la historia en general, y así, y no voy a quitarle valor al antisemitismo porque entiendo que el antisemitismo es una característica, y esto quien lo explica, no lo explicaba, y lo explica muchos años, es la profesora Diana Sperling, entre otros, sacado de otros autores, pero Diana, una escritora y una pensadora de una profundidad inmensa, que ella escribe en castellano, así que pueden encontrar y desafiarse a leer un libro de ella, que son muy complicados de leer, algunos muy, muy difícil. El antisemitismo es el cáncer de Occidente. No es una parte mala de la cultura, es algo inherente a la cultura occidental. Desde tiempo inmemorial, la cultura occidental se funda en un prejuicio antisemita, que es, cuando hablamos de la cultura judeo-cristiana, es negar lo judío que tiene la cultura judeo-cristiana, y es la negación de lo judío y del judío que hasta el Concilio Vaticano II fue una característica en aumento de Occidente. No es un problema de Occidente. Digo, para los que somos argentinos y entendemos, si se libera el consumo y hay mucho consumo, hay inflación. Es una consecuencia necesaria. Entonces hay que emparejar y buscar un equilibrio complejo entre aumentar el consumo sin aumentar la inflación, no generando... no es fácil, es matemáticamente una consecuencia del otro, de cierta forma. En Occidente no es un accidente el antisemitismo, sino una característica propia de Occidente que, gracias a Dios, pareciera haber cambiado después de la existencia de Naciones Unidas, del Estado de Israel y del Concilio Vaticano II. Gracias, Jaime, por la cara que pones, pero ahora voy, no lo digo irónicamente, lo digo porque, ¿qué es la Shoah? La Shoah en hebreo es desolación, destrucción. Y es el término que los judíos preferimos o elegimos para referirnos a la Shoah. Pero como no tenemos opción,
porque el mundo no asumió la palabra Shoah, o parte del mundo sí, parte no, y algunos no entienden qué significa. De alguna forma es un sinónimo de la palabra holocausto. No es lo mismo, porque Shoah se refiere solamente hoy en día, cuando uno busca en internet la Fundación Shoah, la película Shoah, pero todo está vinculado a la Shoah. ¿Qué es la Shoah? El asesinato sistemático de judíos por ser tales desde 1939 a 1945 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que tienen como antecedentes 2000 años de antisemitismo en Occidente y que tiene como antecedente inmediato el ascenso del nazismo, una complicidad del mundo y una cantidad de leyes y de pogroms y de persecuciones que empiezan de a poco, no tanto de a poco, pero nadie imaginándose lo que a partir del 39 hasta el 45 iba a ocurrir. Más allá, y es muy interesante, de que Hitler se ha borrado su nombre y su memoria, y Max Morbis-Sichrow lo escribió y lo decía abiertamente, pero como era tan absurdo parte de lo que decía, nadie lo tomaba del todo en serio la practicidad de lo que podía pasar. Y lamentablemente lo que pasó es de una gravedad inigualable e incomparable a cualquier otra tragedia humana, y que por otra parte ni siquiera en todo lo que aquel que ya nombré y no voy a volver a nombrar, escribió o supuso o transmitía en sus mensajes. Nadie imaginó algo ni siquiera tan grave, aún siendo literal lo que este señor, se ha borrado su nombre y su memoria, dijo en sus discursos o escribió en su libro Mi lucha. ¿Qué tiene de único o qué tiene de especial la Shoah? Generalmente le quitamos el valor, y no está mal que lo relativicemos el valor, que es el número. Claramente quien asesina a 20.000 personas por ser homosexuales, marplatenses, judíos, bolivianos, altos, petizos, narigones, quien asesina al otro por ser merece la peor denominación, el peor castigo, y está haciendo el peor delito que un ser humano puede hacer. Pero claramente no es lo mismo 1,5 millones que 6. Cuando se convierte en algo sistemático, en una política de Estado, y cuando la complicidad del mundo, que no es la misma, pero la complicidad del mundo, y cuando hablo de complicidad del mundo, hablo la del partido nazi, la del pueblo alemán, la de los europeos, la de Estados Unidos, no es el mismo nivel de comparación, pero la complicidad de todo el mundo permite esto, y esto se convierte en política de Estado y en un sistema legal de un país. Estaba avalado legalmente cada cosa que los nazis hicieron. Era legal. No hace falta que hablemos de inmoral o de falta de ética. Creo que acá perdemos el tiempo. Es el delito más repugnante y grosero que el hombre hizo sobre el hombre en la historia. Entonces no hace falta mucho análisis profundo, pero todo lo que hicieron fue legal. O estaba apañado bajo pautas legales. Un ejemplo de esto, macabro y repugnante, es que un empleado nazi de un campo de concentración tenía que tener a 33, 32, 25 o 90 en una barraca, cadáveres o personas, y cuando entraba o los llevaba o los dirigía a algún lado o a la cámara de gas, tenía que haber el número que entró, era un tema contable de cerrar las cuentas, y había que demostrar esto. Cualquier similitud con el regreso de los rehenes, vivos o muertos, los cadáveres o no, de jamás, no es casualidad. No es casualidad. Entonces, a nivel numérico, es de una repugnancia numérica terrible. A nivel ético, voy a
La Inquisición en España fue gravísima, la persecución. Hay un artículo en Facebook que todos leímos, que la Inquisición nunca quemó a ninguna bruja. Y me encantó lo que leí. Porque nunca hubo brujas, las brujas no existen, lo que quemaron fueron las mujeres. No eran brujas, eran mujeres, con principios y con identidad y con dignidad. El grupo más marginado en la historia no somos los judíos, son las mujeres. Pero de alguna forma, en 1939, el mundo había llegado aparentemente a un entendimiento de derechos y de convivencia, donde en el siglo XX, que un Estado, desde lo legal, decida eliminar a un pueblo y a otros grupos sociales, como los homosexuales, como los niños que nacían con algún defecto, simplemente por ser. No importaba si yo era un judío creyente o no creyente, con barba, sin barba, si era un judío circuncidado, sin circuncidar, sionista, no sionista, alemán, austríaco, griego, capitalista o comunista, socialista, no importaba si era de San Lorenzo de Huracán, era judío. Y el hecho de ser judío, mucho más grave. ¿Cómo defino a judío para los nazis? El nieto de un judío. Para el mundo nazi, el nieto de un judío. Crear una escala racial repugnante de superioridad e inferioridad que no le fue para nada mal en el mundo, porque casi todos los grupos fundamentalistas de todas las tradiciones y de todos los pueblos copiaron el mismo esquema enfermo de que no, el que es como yo y tiene mi apariencia y mi origen y es judío puro, frase temiblemente repugnante dicha hace no mucho por un dirigente que después pidió disculpas, tiene una cualidad, pero quien no lo es, no la tiene. No es idéntico porque no todos llevan como consecuencia un genocidio, a una Shoah, un holocausto. Absolutamente no. Pero el tipo de pensamiento necesariamente termina en la eliminación o la degradación del otro, más temprano que tarde. No todos lo hacemos igual, todos de alguna forma marginamos. La mayoría de nosotros, gracias a Dios, no anda tirando bombas, ni matando gente, ni secuestrando, ni metiendo gente en una cámara de gas, ni en un horno crematorio. Pero este razonamiento es un razonamiento repulsivo y ajeno a los judíos, y yo entiendo, ajeno a lo humano, a lo más puro del concepto humano. Y entonces, la Shoah es el asesinato sistemático de judíos del año 39 al año 45, promovido en forma clara y contundente por el Estado alemán, no por los nazis, no por los nazis, por el Estado alemán, que del 39 al 45 fue gobernado por los nazis, pero mi país es gobernado por el gobierno que representa y que fue electo, al principio electo democráticamente sin ninguna duda, después se convirtió en una dictadura, pero sin lugar a dudas tenía un apoyo inmenso, silencioso o abierto del pueblo alemán y una complicidad, reitero, de gran parte del mundo, con excepciones muy importantes de gente judía o no judía que se resistió, se jugó la vida y que dio ejemplos de humanidad, dio ejemplos de fe. El buen católico no es otra cosa que aquel que reacciona contra la injusticia. El buen musulmán no es otra cosa que aquel que reacciona contra la injusticia. El buen judío, el buen budista, el buen tipo, la buena persona, el buen hombre, la buena mujer. Esto a nivel general para definir y entender qué es la Shoah. Voy a ir a algo infantil y pueril y les pido disculpas a aquellos que entienden mucho más profundo, pero porque a veces, vuelvo a repetir, estos videos y estas charlas llegan a muchos lados. ¿Qué teníamos los judíos en contra de los nazis? ¿Por qué los nazis eran nuestros enemigos o nosotros enemigos de los judíos, de los nazis? Nada, nada, nada. No había una enemistad, no había un problema, no había una discusión. No hay una discusión de límites, de derechos o de privilegios, histórica de bronca como entre los Capuletti y los Montesco, de quién robó el buey o quién robó el burro. Nada,
No existe el concepto enemigo. Los nazis nos quisieron exterminar porque entienden y entendieron que el que es como yo es superior y los que no son como yo son caca. Y a la caca hay que eliminarla. Y en el concepto racista y clasista de la teoría racista de los nazis, había diferentes tipos de humanidades, donde dentro de las humanidades más bajas, de la clase, la raza, los grupos humanos más bajos, estábamos los judíos, sin duda, poquito más arriba los eslavos, los homosexuales con los judíos, los discapacitados. Entonces, incluso, voy a decir una palabra que para mí es una palabra con una enorme trascendencia, importancia y hasta válida discutir, que es eugenesia, pero para los nazis la eugenesia no era el derecho a tener una vida o una muerte digna, chicos o adultos que no tienen una vida digna, sino que era la decisión de un gobierno y de un país de quemar vivo a un discapacitado por decisión del otro. Esto no es eugenesia. Esto es un homicidio barato de la peor calaña. Esto es dentro de lo que peor hicieron los nazis, fue juntar a chiquitos con discapacitados y prenderlos fuego o asesinarlos por el hecho de tener una discapacidad físico-mental. La eugenesia es otra cosa, que merece discusión, que merece respeto, que tiene que ver con una vida digna y una muerte digna. No es esto. Entonces, cuando hablamos de Shoah, es algo que en hebreo es una tragedia sin igual, que en el mundo judío nos referimos únicamente cuando hablamos de Shoah, a esta tragedia. ¿Hubo otras tragedias similares? Sí. Aun cuando nos duele analizarlo y aun cuando haya algún tipo de... No iguales, similares. Por ejemplo, contra el pueblo judío, la Gzerot Tach Betat con Khmelnytsky en 1650 y pico, en Ucrania y Polonia, donde fuimos exterminados un tercio del pueblo judío. Exactamente igual que en la Shoah. Solamente que en 1650 el mundo no tenía ni la legalidad ni la moralidad, ni estaba en los estados como los conocemos hoy, ni los judíos éramos ciudadanos de esos países. Ni hubo la sistematicidad en el crimen. En la Gzerot Tach Betat eran grupos de cosacos que mataban, igual que en los pogroms en Rusia, apañados por el zar, no oficialmente, pero promovidos y apañados por el zar, eran las matanzas y los pogroms, por los cuales, entre otros, mi tatarabuela y mi bisabuela fueron a Roma, a Roca, el de Kishinev, sobre el cual hay poemas muy, muy graves. ¿Sí? Un poema, no es de, me quiero acordar, no me lo digan a mí, denme el tiempo que me acuerde que se me fue, de uno de los escritores más grandes en lengua hebrea y en yiddish que compuso Isbrent. Se prende fuego, se quema. Ahora me voy a acordar el nombre, no le pido a mi papá y mamá o a alguno que habilite el micrófono, denme un minuto para, se me borró de la cabeza. Me sale alguien que no tiene nada que ver y ninguna lógica con esto. Hubo momentos muy graves, pero que un mundo legal, un mundo con conquistas éticas, un mundo donde la ciencia y la filosofía y el pensamiento habían avanzado, se anime a sistematizar un asesinato tan grave, esto lo convierte en único. Era legal, no eran hordas de gente enojada, apañado bajo la ilegalidad. Era legal, era una orden, era política de Estado. Ayúdenme con el escritor en hebreo y en yiddish porque se me borró de la cabeza. Ayúdenme, ¿quién escribió Isbrent? Me sale Herzl y no tiene nada que ver. Y no, yo sé que no es. Ayúdenme, por favor. Bueno, ya le voy a decir. Bialik, Chaim Nachman Bialik. Gracias. No me salía Bialik. Chaim Nachman Bialik. O uno de los más grandes poetas del siglo XX en yiddish y en hebreo.
Haim Nachman Bialik. Gracias. Que Bialik es pariente lejano de mi mamá, porque las traducciones de Bialik es Weizmann, significa hombre blanco, es lo mismo, es la misma familia que de alguna forma fue adquiriendo diferentes nombres en diferentes países, pero Bialik, Weizmann, en el fondo es el mismo significado. No significa que Haim Nachman Bialik haya sido tío o bisabuelo de mi mamá, tal vez sí, pero Bialik. Entonces la Shoah se convierte en única. Di clases a alumnos del departamento rabínico, donde tengo alumnos que uno vive en Ciudad de México, otro en Guadalajara, otro en Chile, algunos en Buenos Aires, otro en Montevideo. Y doy clase igual que ustedes por Zoom. Doy clase de Mishnah. A mí me gusta, dentro de lo poco que sé, es lo que más sé. Creo que es la base de la identidad judía. Y este lunes que mis padres se volvieron, porque fue el Bat Mitzvah de Laila, con enorme orgullo y alegría, y fue una maravilla de fin de semana, que si tengo que criticar algo chiquito, tengo que buscar el detalle del detalle, porque fue todo una maravilla, todo fue una maravilla, fundamentalmente en mérito de Laila, pero fue una maravilla por el mérito de todos y por lo que vivimos. Mis padres se fueron el lunes a la tarde, volví del aeropuerto, unos minutos más tarde comencé mi clase de Mishnah a mis alumnos del rabínico, que son 11 o 12, de diferentes lugares del mundo, un brasileño que entiende castellano, pero su idioma es el portugués, iba a hablar de Mishnah. Me pareció importante porque el lunes fue Yom HaShoah, el día del Holocausto, el día de la Shoah, que arbitrariamente y subjetivamente se decidió que sea el lunes. ¿Por qué? Por el levantamiento del gueto de Varsovia. Ahora, otra aclaración obvia, y pido disculpas, de vuelta por lo obvio. El gueto de Varsovia fue uno de las decenas de lugares que se levantaron en armas. Y hubo decenas o centenares de resistencias diferentes a la armada. Y la Shoah duró 6 años completos. Y durante ninguno de esos 6 días, de los 6 años completos, cada día fuimos asesinados decenas de miles o miles muy largos de judíos. Cualquier día del año podía haber sido Yom HaShoah. Se decidió porque el levantamiento del gueto de Varsovia se tomó como el ejemplo del levantamiento armado y la defensa y la lucha por la dignidad humana, aun cuando se sabía desde todo punto de vista que iba a la derrota más absoluta, lo cual ya la derrota humana y la decadencia humana ya estaba, no había nada mejor que lo que había. Entonces, mucho mejor luchar por esa dignidad y morir en nombre de esa dignidad de Kiddush Hashem que seguir el mismo proceso. Pero esto no fue el único gueto, el único campo de concentración, fueron en todos. Y la maestra que siguió enseñando Yiddish, la mamá que siguió dando la teta a su hijo, el padre que siguió compartiendo el pan que no tenía, el maestro de teatro, el rabino que mataba una vaca para seguir comiendo kasher y hacer shejitá. Era una resistencia tan valiente como la de cualquiera que tiene una bomba molotov, porque no todos sabemos pelear, no todos sabemos tirar una bomba molotov, no todos sabemos tirarnos al piso, no todos somos ni tan valientes ni nuestra valentía va por ese lado. Hay muchas resistencias. Entonces es subjetivo, pero es válido y tiene una causa muy noble. Y es válido recordar a Anilevich y a todos los que estaban con él por la enorme dignidad y valor que entendieron que tiene el humano por sobre todo. Pero entender que Yom HaShoah podía haber sido dispuesto cualquier día, punto tal que Naciones Unidas, la ONU, decide, me van a ayudar, creo que el 27 de enero, 26 de enero, me van a ayudar qué día de enero. 27. 27. 27 de enero es el día que Naciones Unidas recuerda como el día de recordación del Holocausto.
¿Por qué? Porque fue el día que los americanos liberaron de Auschwitz, entraron a Auschwitz. Ahora, entender que Auschwitz era el único lugar es de una parcialidad total, pero es tan subjetivo y válido eso como recordar Yom HaShoah, porque hubo decenas de campos. Auschwitz fue más monstruoso por el número, pero no fue el único. Entonces, por eso recordamos Yom HaShoah. Cuando en Yom HaShoah mis alumnos quise enseñar Mishnah y me la pasé hablando de Yom HaShoah emocionado, así como recordé a Mario Calta, que murió hoy a la mañana y es enterrado mañana, quiero dedicar Yom HaShoah a mi tía, de la cual no sé ni el nombre, y que existe uno en 100 millones de chances que esté caminando por algún lugar en el mundo, pero hay infinitos millones de chances que haya sido asesinada en la Shoah, la hermana de mi mamá, que no sabemos ni el nombre, no sabemos ni cómo se llamó. Y que tiene que ver mucho mi abuela, que fue su mamá, y que siguió su vida para adelante, que es la única forma que uno tiene de vivir, y que guardó un secreto hasta después de muerta, que era esta hija que había tenido, y que se quedó con sus abuelos, con sus padres, con los padres de P. Fabián, Sí, te voy a corregir un solo detalle. dale, Los, los que liberaron Auschwitz fueron los soviéticos, no los los norteamericanos. soviéticos. Creo que hubo, ahora Eduardo es verdad, creo que vinieron de los dos lados, o ingleses, pero acepto esto y gracias. Sin duda Auschwitz es el temible ejemplo de los campos de concentración, pero no es el único. Como el gueto de Varsovia es el ejemplo de la dignidad y la lucha, pero no es el único. Esto es lo que quiero que quede explícito y contundente. Y dediqué esa clase a la memoria de mi tía, que no sé ni el nombre, no sabemos el nombre, hermana de mi mamá, y a la memoria de mi abuela, que con una ilimitada dignidad siguió su vida adelante, guardando el peor secreto y dolor que puede guardar una mamá. Y sonriendo y volviendo a tener una hija y adoptar en la vida y de hecho a otros 2 hijos y seguir adelante y festejar fiestas judías y seguir adelante. Cuando empecé a hablar, dije, y hoy voy a durar 5 minutos más en la clase, que en la Shoah, y yo venía al Bat Mitzvah, de despedir a mis padres, de tener invitados en casa, de la emoción, de las corridas, de los problemas que tenemos todos, que en la Shoah, y que este Yom HaShoah en la diáspora, en la Golá, en la diáspora, y que este Yom HaShoah me había pasado medio de largo. Y hubo un alumno que está en Guadalajara, que dijo que este Yom HaShoah para él es mucho más duro. Y acá agradezco, sí. eh, agradezco la cara de Jaime Rubén, que tal vez está en otra página. Y él dijo que este Yom HaShoah a él se le hizo mucho más duro, porque él no puede asegurar lo que va a decir ahora, y él cree que no, pero el antisemitismo que hay hoy en el mundo, el único equivalente que hay próximo para atrás es la Alemania nazi pre-Shoah. No hay un antecedente inmediato anterior. Y hay en el mundo, y él contó de la UNAM, él vive en México, y ni que hablar de las universidades norteamericanas, los miro a los Alama, no va a pasar nada en Estados Unidos, el lobby judío, en Nueva York, que es una ciudad judía, es el principal aliado de Israel, es verdad, pero al mismo tiempo es el principal foco de antisemitismo en el mundo. El principal foco de antisemitismo actual en el mundo. El lugar que, gracias a Dios, es una de los garantes del Estado de Israel, que el Estado de Israel no vive por Estados Unidos, vive por mérito propio. Pero que el sustento y el principal socio en el mundo, sin el cual es muy difícil que sobreviva cualquier economía, país, y mucho más puntualmente el Estado de Israel, es Estados Unidos, no hay duda. Y él hablaba de la gravedad del momento que vivimos hoy.
Y en ese momento, cuando lo empecé a escuchar, me di cuenta cuánta verdad tenía y le dije, creo que tenés razón, con una enorme diferencia, y aquí le quiero recordar a mi inmenso profesor de historia judía y uno de los más grandes educadores que dio la diáspora en el mundo judío y en Sudamérica en particular, el profesor Abraham Uberman, de bendita memoria, que tuve la enorme suerte de aprender de él, de tenerlo colega, y en algún momento darle una mano y de haber estado en su entierro. El profesor Abraham Uberman decía algo que no es de él, pero lo aprendí con él, que en la época de de la Shoah, antes de la Shoah, los lugares que daban la bienvenida a los judíos no teníamos cómo llegar. Y los lugares donde los judíos teníamos cómo llegar no nos daban la bienvenida. Entonces no teníamos a dónde ir, no había opción. Hoy en día sí. Hoy en día, no todos, pero la enorme mayoría de nosotros cruzamos la cordillera, nos vamos a vivir a Chile, nos vamos a Uruguay, vamos a Estados Unidos, tomamos un avión y nos vamos a otro país y tenemos una enorme garantía. Hay un solo país en el mundo que, salvo excepciones, que son muy injustas y que defiendo y sigo peleando por ellos, nos da la bienvenida en forma abierta. Lleno de problemas ese país, y de contradicciones. Soy muy crítico. Voy a hablar la semana que viene. Estado de Israel. Mi tía, que no conozco el nombre, no pudo emigrar. Mis bisabuelos no pudieron emigrar. Los tíos abuelos de mi mamá y de mi papá no pudieron emigrar. No tenían a dónde. Tuvieron la bendición de embocarla justo que los metan en un barco en Hamburgo o donde sea para mandarlos a Buenos Aires o a Nueva York. Bueno, fueron a Buenos Aires, a Nueva York, terminaron en Río de Janeiro, Australia, yo qué sé. Pero eran los pocos visionarios, o los que tuvieron la suerte, o los que le mandaron un pasaje, o los que tenían tan poco para perder allá, como la voz de Pesque, tan poco para perder allá, que la mandaron para acá para que empiece una vida nueva. Pero quien tenía para perder mucho allá, no se iba. Y es muy fácil apostar por el partido con el resultado del lunes. En la historia, en la vida somos muy injustos. El negocio no es bueno, sí, después que no salió bien, no era bueno. Pero el problema es cómo decido antes, sin el diario del lunes, el domingo. Y no había forma de saber. Entonces, quiero de vuelta, en este momento tan grave en el mundo, donde no estoy defendiendo a todo lo que hace Israel, donde entiendo que hay un problema y un pueblo que merece derechos y vivir tranquilo, me refiero al pueblo israelí, me refiero al pueblo judío y me refiero también al palestino, pero que claramente lo que está ocurriendo hoy en el mundo no es la defensa del mundo palestino. Lo que está ocurriendo hoy en el mundo, que es absolutamente válida la defensa del pueblo palestino. A mí no me preocupa que los musulmanes ocupen cargos en el poder legislativo, electivo, municipal o nacional del Reino Unido, porque tienen derecho. ¿Cómo no van a tener derecho si viven en el Reino Unido? Es como cuando alguien juzga y criticó estúpidamente, imbécilmente, criminalmente de sionista a una diputada argentina judía o diputada judía argentina por lo que dijo o dejó de decir. Es una diputada, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que está en Argentina como San Martín, como Sarmiento, como Belgrano y como Milei. Entonces, los musulmanes tienen derecho a ser diputados, ministros o ser pseudo musulmán, no importa si lo fue o no lo fue, como Barack Obama, o un origen musulmán, no tiene nada de malo. Y ni siquiera tiene de malo discutir el conflicto palestino-israelí y tener una postura diferente, porque mi postura es sesgada y la postura que está enfrente mío también es sesgada y es subjetiva. Pero apoyar el terrorismo, el asesinato, la violación y generar un odio absolutamente injustificado y racista
que lo único que busca es el exterminio de un pueblo por ser, por haber nacido, es exactamente igual que los nazis. Entonces, realmente, cuando este chico Dani me, me planteó esto, terminé conmovido la clase, terminé, porque aquí en Mendoza casi no hay antisemitismo, camino con kippah por la calle, cuando se me acercan bien, y porque lo cotidiano a mí me tapa cosas que pasan, porque mi vida es mi cotidianeidad. Entonces no me doy cuenta, porque no estoy en el campus universitario de Columbia, donde ocurre lo que ocurre, no estoy en la UNAM, y no estoy en el grupo que genera, que publican cualquiera de las redes de información que ocurre en el mundo. Y no lo vivo. Como no lo vivo cotidianamente, no me doy cuenta y no reacciono. Pero el mundo pasa eso. Y si no reaccionamos rápido, yo no sé, pongo el mal, yo no sé qué puede ocurrir o no ocurrir, similar o no similar a la Shoah. ¿Cuál es la única garantía que tenemos de que la Shoah no va a ocurrir? El Estado de Israel. No es la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, no es la Cámara de Representantes, no es el Partido Republicano, no es Bin Laden, no es Javier Milei, no es Donald Trump. La única garantía de que esto no va a ocurrir, o por lo menos que si ocurre, ocurre diferente y que hay un escape, se llama Medinat Israel. Entonces quería hoy poder compartir estos conocimientos que son así y que son equivocados porque fue el ejército soviético y no americano. No lo digo para disculparme, lo digo que no fue una clase académica de la Shoah ni historia del antisemitismo, sino que quise contar todos estos sentimientos, todo esto que nos está pasando, y lo que ayer dije, este Yom HaShoah para mí es irrelevante. Como no vivo en Israel, no hay sirena, y no voy a un acto, y se me pasó de largo. Y este Dani levantó la mano y me dijo, Raf, ¿te puedo decir algo? ¿Puedo participar? Claro. Para mí es el peor Yom HaShoah de mi vida, porque no sé qué se nos viene. No sé qué pasa en el mundo. Y no estoy muy seguro, pero creo que Dani tiene razón. ¿Estoy diciendo que tenemos que hacer alianza? No lo sé. ¿Estoy diciendo que tenemos que reaccionar? ¿Cómo? No sé. Estoy diciendo que la situación en el mundo es diametralmente anterior a la Yom HaShoah anterior. Y al anterior, y al anterior, y al anterior. Diametralmente diferente. No un poco diferente. El antisemitismo existió siempre. Pero lo que ocurrió desde el 7 de octubre hasta ahora es un cambio no de cantidad, de calidad de antisemitismo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué va a dejar de pasar? ¿Va a desaparecer esto rápidamente? No lo sé, no lo sé. Me gustaría creer que sí, pero no me suena que esto funcione así. Bueno, esto es la semana que viene tenemos mucho para celebrar, porque dije que si hay una garantía fundamental que no va a pasar igual y que tenemos un lugar que nos defiende, ese único lugar, con todo lo que podemos tirar, que yo soy un especialista en criticar, se llama Estado de Israel. Y la semana que viene, el domingo y el lunes es Yom Ha'atzmaut, entonces yo voy a dar la semana que viene, después voy a ver qué título, la clase va a estar vinculado a la enorme bendición y al milagro. Para el que nunca me escuchó, milagro no es algo que pasa espontáneamente solamente. La enorme bendición y el milagro que tenemos de vivir contemporáneamente al Estado de Israel y la enorme garantía que representa desde todo punto de vista el Estado de Israel. Así que eso es. Esperen que hay 3 comentarios y después voy al Facebook. Gustavo, no es un tema menor y quiero decirte que lamentablemente hay un montón de posturas disímiles que voy a hablar la semana que viene, o ya hablé, pero sobre el rol de Dios en la Shoah,
o por qué al pueblo judío le ocurrió la Shoah. Hay posturas extremas que para mí son absurdas, pero que sostienen judíos y grupos judíos importantes. Otros creemos que el rol de Dios fue otro, pero es absolutamente válido. Yo tengo una respuesta que a mí me satisface bastante, del todo nada, pero me satisface bastante de qué es lo que hizo Dios. Y yo veo a Dios en la dignidad de mi abuela y en la dignidad de mi tía y en la dignidad de los que lucharon en el gueto de Varsovia, y veo a Dios en la dignidad de los tzadikim, Hasidei Umot Olam, que son las personas que sin ser judías se jugaron la vida, como la señora que tuvo a la familia de Ana Frank en Holanda, entre otros millones, o entre otros miles, no millones. Yo veo a Dios en la bondad, en el amor. No veo, y yo creo que Dios nos permite elegir. Y como nos permite elegir entre el bien y el mal, lamentablemente hubo un partido nazi liderado por una persona defenestrable, sea borrada de su nombre y su memoria, y hubo un pueblo que lo apoyó y hubo un mundo que fue cómplice a lo que este hombre y varios centenares de miles o millones de personas quisieron hacer. Yo prefiero pensar en ese Dios, creer en ese Dios y en ese hombre, y no en un Dios que manda como títere a Hitler, como Shmuel Besikro, y que buscar qué error cometimos los judíos, como preguntar qué error cometió una persona porque tuvo un hijo con esta discapacidad o que murió tan joven, o qué desgracia cometió el muchacho que vive en el kibutz de al lado, que Itzik Horn, que le secuestraron a los dos hijos, o qué desgracia cometió la familia Vivas para justificar teológicamente que le secuestren un bebé de 9 meses. A mí es cualquiera de las cosas que diga, a mí me repugna y me da asco, y es mi forma de creer en el hombre y en Dios. Pero hay gente que no, hay gente que encuentra justificativos. Y vuelvo a repetir, me parecen repugnantes. Pero hay gente que piensa diferente. Bueno, y si alguno quiere decir algo, bienvenido que abra el micrófono. Y nos vemos sin falta el próximo Shabbat a la mañana. Dieron en Netflix una película también de quienes salvaron muchos judíos que fue en Polonia, en el zoológico de Varsovia. Sí, sí, es un Un caso refugio famoso y muy inesperado. lindo. Tal cual, que armaron un zoológico ficticio, real. Sí, sí, hubo casos geniales. Lamentablemente fueron los muy pocos, pero estamos hablando de muchos miles. Y hubo Sí. mucha gente que nunca abrió la boca y salvó vidas, ¿eh? Por pudor, porque no querían que les hagan un monumento. También es problemático el concejal musulmán que ha ingresado en la Cámara ahí en Claro, claro, Rubén, pero el problema no es que sea musulmán. Él tiene derecho a ser elegido, como la diputada judía. El problema es que es un asesino que defiende asesinos, no que defiende la causa palestina. A mí me enorgullece que un musulmán defienda la causa palestina, pero la forma de defender la causa palestina no es defender a violadores, asesinos, mutiladores y secuestradores. Eso es un mal claro, está parido. defendiendo a Hamas. Claro, concejal. ese es el problema, no ser Ese es el musulmán, problema. no ser Sí, no, electo primer ministro de Francia o diputado de Leeds. ¿Está bien? O municipal de Leeds. Si yo creo que un musulmán no tiene derecho a ser primer ministro de Francia, entonces como judío, ¿qué tengo que hacer? Suicidarme. Tengo que justificarme, porque un diputado, un ministro judío, los judíos en Argentina tenemos derecho a ocupar cualquier cargo político. En tanto en cuanto seamos capaces, nos designen o nos elijan. Los musulmanes también. El problema es qué defendés, qué dignidad humana, qué valores defendés. Y ahí es donde estamos en problemas. Sí, señor. Bueno, entonces, en memoria de mi tía, en memoria de mi abuela y en memoria de Mario Calter del Gordo, Zichronam Libraja, valga esta clase y nos vemos, si Dios quiere, el próximo Shabbat a la mañana y o el próximo martes en la próxima clase. Cuídense. No, gracias. Gracias. Yo nunca más. Gracias. Sí, señor. Sí, señor.